Aquí está, ¿Qué? aquí está, yo lo siento. No, 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 Sí, no. aquí está. No, me voy. Muchacho, coño, lo que Sí está que diciendo es en serio. te lo estoy diciendo de verdad. Aquí está. Y se quiere comunicar contigo. Ah, no, es afro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas mañanitas. A la hora que quiera que estés viendo esto, bienvenido a un nuevo episodio de Sin Temática. Hoy aquí, terapeuta holística de Sanación Sin Show, Laura Bracho, bienvenida, Ah, muchas muchas gracias. gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido hoy? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, trabajando bastante, bastante. Bastante. ¿Cuándo fue tu último trabajo que realizaste? ¿Vienes cargado ahorita o qué? Yo siempre estoy cargada. Coño. Coño, Aquí siempre se trabaja. Sí, estuve trabajando hoy haciendo terapia, haciendo sesiones, teniendo mi gente, creando contenido igual para mis redes, así que algo sí soy. Sanación Sin Show se llama en todas las redes Sí, sociales. sí, todas mis redes sociales, mi marca personal se llama Sanación Sin Show. Es como, o sea, como lo veníamos hablando ahorita fuera de cámara, tú tratas de quitarle a las personas esa idea de que las cosas son toda una tensión, una cosa, un engaño que normalmente pasa Lo que yo trato, de directa. sí, lo que yo trato es tener un lenguaje directo, o sea, la verdad es que trato de quitarle la pendejada, el romanticismo a las terapias holísticas, porque si bien este mundo del bienestar personal o de las terapias espirituales, energéticas, existe mucha variedad, lo que resuena conmigo es ocupar esas terapias para encontrar información de calidad, para que tú puedas saber realmente qué te está bloqueando mental, emocionalmente, que tomes decisiones con claridad, que pienses en tu bienestar, que sea algo que te sirva y que no te quedes solamente como con el show, el romance, con eso que realmente no te va a funcionar, que no es una respuesta para ti. Normalmente las personas eso lo usan a veces para estafar, creo yo, que buscan Sí, la manera de engañar a las personas así, o no engañar, sino armarle un show detrás de todo, bueno, se llama Sanación Sin Show por lo mismo, armar un show detrás de todo el escenario para que la persona crea que como que coño está pasando algo, es así de grande, tengo que... mira, yo creo que la estafa tiene varios sentidos. Las personas que conscientemente se dedican a jugar con las emociones, con los sentimientos, con los deseos de las personas, con lo que culturalmente piensan y montan todo como en función de hacerle creer a la persona que necesita, por ejemplo, realizar una serie de rituales, una serie de cosas, Unos para poder ramazos. estar bien en unos ramazos. Y todo es válido, obviamente bien hecho, ¿no? Pero no solamente está la estafa desde el punto de vista de las personas que conscientemente juegan con el tiempo del otro, sino también las mismas personas que no logran conectar con su don o que no logran conectar con las terapias de forma realista, que finalmente también se creen este cuento, este romance que te estoy hablando y terminan vendiendo un espacio de sanación que no es real, porque la persona vive una experiencia Lo que te, mística Claro, lo que y te al final refieres no más o sirve para menos es nada. que la misma persona se cree lo que está diciendo y a veces no es de ese modo de que tienen el talento pero no lo saben materializar, como quien dice, o sea, no Sí, saben hacer mira, las yo he cosas. encontrado muchas cosas. O sea, yo he tenido pacientes que de pronto, no, clientes, mejor dicho, que me llegan con situaciones complejas. Por ejemplo, fueron a un tarotista porque tenían una situación de salud, una cirugía que tenían que hacer. El tarotista les dijo no, que no se podía operar porque si no se iba a morir o le iba a pasar una cantidad de cosas. La persona queda con la cabeza así, pero embolatada con Claro. algo súper importante como es una cirugía. Y entonces cuando yo lo tomo, normalmente yo trato de ser como súper honesta y centrarme en la información. A ver, ¿qué onda? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Ya? De hecho, muchísimas veces me llegan personas que han sido estafadas con limpiezas energéticas, con lecturas. Y son estafadas porque lo que hacen muchas veces es alarmarlas o simplemente darle en el gusto, algo que es muy común.
Y Que le fíjate- das a la persona lo que está buscando. Claro, mira, por eso es que es el tema de sanación sin show. O sea, hay personas que, por ejemplo, cuando yo hago sanaciones akáshicas, que es un tipo de limpieza o limpiezas energéticas, llegan a mí porque están viviendo una situación súper compleja, todo les está saliendo mal. Entonces, lo primero que piensa la persona en común es decir, ay, me hicieron un hechizo, me hicieron un embrujo, estoy hechizado, me están tirando mala energía. Y muchas veces no es así. Entonces yo me siento, reviso la situación, qué lo está bloqueando y trato de ubicar a la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Eres tú? A veces es la misma persona que viene con una carga de sí misma. Sí. Porque es más fácil, ¿sabes? Que es mucho más fácil entrar en ese mood de voy a darle en el gusto al otro para que el otro siga viniendo, para que el otro me recomiende, pero realmente la persona lo que hace es invertir cualquier cantidad de tiempo, de estabilidad, de confianza y no tiene ningún resultado real. ¿Cómo? Me da curiosidad bastante, pero Sí, bastante. qué ¿Cómo bueno. descubriste que tenías ese talento, esos dotes, no sé? Sí, ¿Cómo la verdad llamar? es que, bueno, es complejo. Ese tema es complejo. Pero sí lo podemos abordar. Sí, sí lo podemos abordar. Mira, yo siempre le digo a las personas que yo soy mi versión hereje, todo lo contrario a lo que yo fui en algún minuto, ya antes de como reconocer que tenía toda esta virtud. Yo era una niña de iglesia, que participaba en grupos de jóvenes, que casi iba a ser monja, o sea, ese nivel, sí, todo loco. No, Pero me pasaban no juzgo a muchísimas nadie. cosas, sí. Me pasaban muchas cosas en ese tiempo y yo todo lo asumía, obviamente, a mi experiencia espiritual y muchas cosas las reprimía. Sí, yo me sentaba a conversar con una persona y yo sabía lo que la persona sentía y tenía como esa capacidad de orientar a las personas, que creo que es una de las virtudes principales que yo siempre he tenido, como esa capacidad de conectar con la persona y decir, ok, esto está sintiendo, esto lo está bloqueando de forma absolutamente natural, ¿ya? Claro. Es algo que yo de por sí pues lo tengo y me pasaba muchísimo. Solamente que yo empecé como a reprimir las cosas. Por ejemplo, yo estaba en una Eucaristía y yo veía, no sé, ángeles, yo veía seres fallecidos, yo veía muchas cosas. Y yo me lo callaba porque yo no quería que la gente supiera o pensara que estaba loca. ¿Lo sentías o literal lo veías? No, yo lo sentía, yo los veía. Y claro, yo siempre asumí que quizá era mi imaginación o siempre tuve miedo de en el fondo decir todas las cosas que me pasaban porque pues no me creía merecedora de que me pasaran esas cosas y mucho menos vivía en un ambiente súper cuadrado, súper exigente moralmente. Entonces yo no podía expresar con tranquilidad lo que me pasaba. Tenías La miedo iglesia de no tenía decir una las respuesta, cosas y- sí, la iglesia no tenía una respuesta realista para lo que me pasaba. Lo primero que te decían, por ejemplo, es que, no sé, estáis poseída o algo así, o anda el psiquiátrico, o esas cositas. Entonces yo mantuve eso guardadito hasta que ya, ponte tú como a los 25 años, ya las cosas salieron de control y tuve que como que aceptar que me pasaba. O sea, todo se te juntó, se te fueron juntando las No, cosas. loco, fue una locura, o sea, A punto de estallar. no, sí, se fue una locura. Imagínate tú que yo pasé de, no sé, estar tranquila a entrar a un sitio y tocar paredes y yo sabía lo que había pasado. Yo veía las conversaciones, veía las discusiones, veía las cosas y eso a mí me daba, obviamente, me dio miedo inicialmente, pero ya después fue mucho. Me pasaron muchas cosas, lo que yo sentía de las personas cada vez era más claro, Empezaste a más ver nítido. normal, o sea, como en el día a día, ya te pasaban las No, ya me pasaban cosas de otro nivel y tenía información que yo no tenía de dónde sacar. O sea, en algún punto me pasó, que fueron las cosas más creepy. A mí Lo no me más gusta fuerte el que te ha show, pasado. a mí no me gusta el show, pero te cuento que sí me han pasado cositas como para Netflix. Netflix te vendo mi historia. Pero en algún punto igual llegué hasta ver seres fallecidos, ese tipo de cosas, y fue muy, muy crazy porque era algo que yo no buscaba y yo no tenía cómo sacar. O por ejemplo, así como cosas locas que te puedo comentar, la fotomancia, que era que yo empecé a ver fotos y yo sabía de la persona. Era como que la foto me daba la información de la persona y fue O sea, muy... con una foto podías quizás saber el nombre, pues, una de las cosas No, que... mira, no el nombre, pero saber sino de cómo estaba la persona, cómo se los sentía, qué le había sentimientos, pasado. Fue muy, muy loco. De hecho, mi hermanito fue el cómplice de este proceso.
Y mi hermanito pequeño yo le decía ya, mira, pásame una foto de un amigo tuyo, una amiga. Y yo las empezaba a mirar y le decía, ¿sabes qué? Yo pienso que ella es así, 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 le pasa esto, esto y Esas aquello. fueron como las prácticas. Y me pasaba una y me pasaba otra y era con él que yo me abría porque a mí me daba vergüenza, como yo le explicaba a la gente lo que a mí me pasaba, así Sí. súper difícil. No, es súper complicado. O sea, cómo vas a llegar a las personas y decirles, no, mira, a ti te está pasando esto, esto y lo otro. Me imagino la gente como que, ay, ¿dónde sacaste eso? ¿Quién te contó? Y Cosas así. más que yo era, insisto, o sea, yo era una chica de iglesia donde yo participaba del grupo de jóvenes, organizaba eventos religiosos, entonces tenía desde los 15 años trabajando con eso hasta, mira, los 25 que me empezó a pasar esto, como ya se bordó la cosa y ya me pasaron muchas cosas súper fuertes, así que tuve que empezar a aceptar lo que me pasaba y fue un camino largo y complejo, la verdad. Sí, no, es que me lo imagino. O sea, ser diferente en todo sentido, siempre para las personas va a ser súper complicado. Y el juicio. Sí, como que así me miran así, ¿por qué? Porque que yo no tengo, inicialmente no tienes la culpa, porque es una cosa que te pasó sin buscarlo, me imagino. Sí, sí, Fue yo no, fue para de nada, no, repente. no solamente no lo busqué, sino que era ese tipo de cosas que yo traté de ocultar hasta que honestamente Sí, lo ya no me reprimiste fue. por completo, o sea, voy a reprimir No, esto, es mentira, no veo nada, o sea, imaginación, cosas así. sí, hasta que ya fue la verdad que ya no, nada más que Ya, hacer. ya no dabas para... Sí, hubo que aceptarlo nomás. ¿Y en qué momento decidiste que eso era como que lo que tenía que hacer? ¿Cuándo te decidiste que tenías que ayudar a las personas? No, si te cuento, insisto, mi línea o mi forma de trabajar es sin show. No me gusta el show, pero la verdad es que mi proceso fue bastante particular. Muy Porque, showcero. claro, yo tenía una resistencia terrible. O sea, para mí era perder. Yo sabía que en el momento en que yo aceptara públicamente lo que me pasaba, yo iba a perder como esos vínculos que yo tenía, que había construido. Em, y bueno, me da súper mucho miedo, pero poco a poco fui como conectando con lo que me pasaba y me fui conectando mucho, en este caso con Arcángel Miguel. Y me pasó una cosa súper crazy, ese día lo cambió todo, ¿ya? Yo seguía a Tania Karam, que es una canalizadora espectacular de ángeles, así, toda mística, pero tiene un lenguaje también que era muy afín conmigo, porque ella era como sencilla, realista, cercana, Era ¿sabes? como Claro. Si a mí me en lo que te fijabas era en ella. Sí, a mí me ponen mucha parafernalia, mucho show, a mí me pierden. O sea, porque a mí no me gustan mucho esas cosas, ¿no? Soy muy, de hecho, Tenía un estilo similar. claro, y soy súper cuidadosa. A mí me gusta el tema holístico, pero sabes que no aprendo cualquier cosa, no tomo cualquier cosa así como así. Ya, no es que me voy y escucho todo y hago todo lo que me dicen. Bueno, el tema está que yo empecé a seguir a esta chica y yo empecé a entender más sobre los ángeles de la visión que ella tenía, ¿no? Que era distinta a la que yo había aprendido en la iglesia, o sea, era súper diferente, ¿no? Pero era más realista, era más cercana a lo que yo vivía, porque ella es medium. Ah, claro, porque lo que ella decía, lo que ella comentaba, lo relacionaste con lo que tú veías, lo Claro, que porque sentías. yo la empecé a seguir porque ella empezó a contar como las cosas que a ella les pasaban y claro, ya estábamos, digamos que vivió cosas a otro nivel también, pero era como similar y la empecé a escuchar. Yo soy súper complicada, o sea, en serio que me cuesta como aceptar ciertas cosas y bueno, la fui escuchando y empecé a darme cuenta de cosas que ella decía que le pasaban y era lo mismo, hasta que me fui conectando en este caso con Arcángel Miguel y Arcángel Miguel me dijo una vez, ya, y esto va a ser muy literal, pero sí fue así, fue exactamente así. Me acuerdo que yo tenía una pega administrativa. Yo trabajaba, yo soy administradora de profesión y tenía, Sí. para ese momento ya estaba acá en Chile, yo Ya trabajaba, estabas laburando. sí, estaba trabajando full y recuerdo que Arcángel me dice, mira lo que vas a hacer. A todas estas ya yo sabía el tema de la fotomancia, ya lo había visto con otras personas. Y me dice, ¿sabes qué? Vas a confirmar quién eres tú y te vas a meter en un grupo de esta Tania Karam, un grupo de Facebook. Y ahí la gente ponía, por ejemplo, si quería donar alguna terapia o algo así, porque también habían terapeutas que donaban su servicio. Ah, claro. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a leer a personas. Yo dije que yo no donaba mi tiempo para leer a algunas personas. Solamente me tenían como que pasar la foto. Ah, era a través Ya, digitalmente, o sea, sí, no, yo no escribí- tenías contactos con la persona Sí. así físico. No, sí, es que todas mis terapias son online. Ah, Yo todas no- son online. Sí, yo no necesito a la persona ahí para hacer nada de lo que hago. Ah, Nada. interesante.
Sí, la energía funciona muy distinto a como nosotros, la mente lo quiere como ver, ¿no? No funciona de la misma forma. Pero bueno, el tema con de cómo fue que terminé diciéndome, ok, este es mi camino. Primero ya lo había sentido, pero digamos que el mismo Arcángel Miguel me lo dijo de forma realista. Esto va a sonar mucho cero, pero fue así como paso 1, paso 2, paso 3, haz esto. Claro. Bueno, me metí en ese grupo, puse esa publicación, recuerdo que estaba trabajando y la dejé allí. Y seguí haciendo mis cosas. Y mientras yo hacía mis cosas empecé a sentir como mucha presión. Tenías Como que inquietud muchas y personas cosas. me hablaran al mismo tiempo. Oh. Y yo dije, ok, esto está raro. Y voy a ver la publicación y tenía cualquier cantidad de personas hablándome. Ah, se habían muchos comentarios. Y Había cosas. muchos comentarios por el directo, más bien. Eran mensajes como mensajes directos. directos. Sí, y ahí empecé como a responder personas que yo no sabía absolutamente nada, yo no les pedía el nombre, yo no les pedí nada, y yo las empecé a leer seres fallecidos, personas perdidas, o sea, muchísimas cosas. Fue una locura total esa experiencia. Y fui respondiéndole personas que yo no sabía nada, ni sabían nada de mí, y ellos mismos empezaron a confirmar que sí, pues que lo que tú las decías lecturas eran así y recibieron mensajes y era como, y yo lo más loco que ahora que pasa el tiempo yo digo, ¿cómo hice esto? No sé cómo hice yo ese día, porque ahora no lo haría así jamás. Como que le escribí a una persona y tenía otro chat y yo tenía literal sesiones simultáneas abiertas en lo que trataba de responderle a todo el mundo. ¿Te comunicabas con varios al mismo tiempo? Sí, fue loco. Así, me imagino que fue complicado también porque si No, sí sentía fue- la información de tantas personas a No, la vez. jamás lo haría ahorita, jamás lo haría ahorita. Pero en ese momento era como que yo sentía que me abordaban y fue para mí ese paso, fue esa confirmación de que era parte de que por allí iba mi camino, aparte que me sentí súper como conectada. Cuando tú estás haciendo algo que tiene que ver con tu propósito, es como que el cuerpo te lo dice, como que el alma, hasta las entrañas te No, lo y dice. sentiste que era lo tuyo, o sea, Lo que sabía. ahí- y No lo quería, ojo, no lo quería, lo llegó, sabía. llegó a ti. Sí, lo sabía y aparte que como fue tan orgánico, como te digo, fue como, yo simplemente fui, no es algo que yo me tuve que maquinar, como muchas personas les llama la atención y se ponen a estudiar y se ponen a aprender cosas, pues yo en ese momento, yo arranqué, después de eso, haciendo sesiones de meditación no, de mediunidad, perdón, y era así. Me acuerdo que era una feria de cuestiones espirituales que hay, donde van... Ahí sí tuviste físicamente con las personas. Claro, la persona, así arranqué con presencial. Y la chica que organizaba el evento me decía, Laura, ¿qué necesitas? Y yo, ¿y qué? Buena pregunta, ¿qué necesito? Si no ocupo nada. Una mesa. Y yo le dije, no, una silla para que la persona se siente. Entonces era muy loco porque llegaban las personas, se sentaban, así como tú llegas, te sientas, no me dices absolutamente nada, y yo empiezo a decir lo que yo siento. A través de la persona, o sea, solamente sentándose ya tenías información y todo eso. Sí, que eso es la mediunidad en sí, esa capacidad de en el fondo conectar y tener información de forma natural. Y cuando me empezó a pasar eso, me empecé a dar cuenta que en algunas ocasiones tenía ángeles que yo no identificaba tampoco. Porque lo mío fue como yo era tan incrédula, todo lo aprendí a punta de, como dirían en mi tierra, a punta de coñazo, así como a los golpes. Todo lo mío fue a los golpes porque yo no aceptaba algo si no lo... Estabas un poco escéptica, pues, de Sí, tu misma cosa. súper escéptica, a pesar de que me estaba abriendo, fui súper escéptica. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta, como seguía esta chiquita, me empecé a dar cuenta un poco, no sé, qué tipo de ángeles eran y lo que me pasaba, y luego entonces empecé a hacer lecturas con ángeles, y así fui dándole forma a todo este camino, porque así empecé, pero ahora, bueno, las cosas son bastante distintas. Para la gente que no lo entiende, no sabe, ¿qué es una terapia holística? O sea, ¿cómo es el proceso y en qué se basa? Para que la gente entienda un poquito de lo que estamos hablando. Bueno, en la terapia holística o las terapias espirituales tú manejas energía. ¿Ya? Manejas información a través de la conexión con la energía. La energía te da información a través de la conexión, ¿ya? Y también a través de lo que tú puedes sentir, ¿no? Hay terapias que son pránicas, que son netamente energéticas, como por ejemplo el Reiki, no sé si alguna vez lo has visto, es súper común. No sé. Te imponen como las manos y van tocando puntos energéticos principales que se llaman chakras.
¿ya? Ah, el Y chakra. van tocando como esos Disculpa puntos. que el chakra lo sé por Naruto, pero... Ah, chévere. Sí, pero es súper común. A veces a la gente O para sea, como tiene sus puntos en las personas en todo el cuerpo y eso, sí. mira, claro, el tema de ser holístico significa de que somos personas o no somos seres integrales. Es decir, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo energético y estamos como todos esos cuerpos se interrelacionan. O sea, es un solo compuesto de todos esos. Sí, sí, todo eso se interrelaciona. Por eso es que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una situación que te está bloqueando, no sé, ponte tú el chakra 6 que está ubicado acá, que el tercer ojo le llaman, es el chakra como de la intuición. Puedes tener literal problemas físicos, como por ejemplo insomnio, problemas para dormir, dolores de cabeza, muchas veces dolores oculares, pesadez. A veces eso es mediante de que tengas un problema allí. Sí, que tengas esos puntos energéticos en el fondo Alterados. bloqueados. Sí, Bloqueados. sí. Mira, así como tú tienes un corazón que tiene una función, un sistema digestivo que digiere los alimentos, que procesa los alimentos, Cada punto controla cada una... punto también tiene una función Claro. específica. Entonces el tema está que las terapias holísticas manejan esa información, ¿ya? Que llega a través del uso de la energía de forma pránica, que es como muy práctica, del sentir directamente la energía, o a través de la conexión, por ejemplo, con el tarot o las canalizaciones. Ese es un tipo de terapia más de información. Y de los más comunes también, porque es de los que más se ven así, de que te leen y esas cosas así. Sí, lo que pasa es que en este momento hay demasiadas terapias. Hay como cada día se amanece alguien y hace una terapia nueva. O sea, tú dices hoy, no, esta terapia se basa en esto y ya creaste algo nuevo, algo así más o menos. Sí, hay muchas cosas como súper nuevas. De hecho, la ciencia también le está, como dicen acá en Chile, está dando color al tema que antes era como muy místico, muy espiritual, ya se está aterrizando. Por ejemplo, la meditación era una práctica que era netamente espiritual. Y desde hace 30 años para acá existe como el mindfulness, que es como esa práctica de meditación, pero sin quitando el tono espiritual, vamos a decirlo así, y yéndose como a la técnica. Sí, a lo físico, como quien dice, Sí, que como a la la técnica. persona que se relaja literalmente, se encuentra, es que uno se encuentra consigo mismo a veces y uno no lo relaciona con lo espiritual. Uno lo ve más como una cosa de que mi cuerpo, un punto de relajación, quién soy yo, uno se descubre a veces porque se siente uno tenso, tiene muchos problemas y al final llegas a la conclusión de que todo eso, como, bueno, ya tú Ajá. conoces más del tema, tiene que ver con algún punto de chakra o cosas así, de que uno puede estar bloqueado, puede estar alterado, puede tener esto y a veces, ¿crees tú que la persona lo puede desbloquear solo? Porque yo siento que puede ser. Totalmente. Normalmente es así. Normalmente nosotros esos bloqueos los autogeneramos. ¿Ya? Si Sí, a eso me finalmente, refería más o menos, que uno mismo se impone y se puede claro, desbloquear. eso es lo normal. Mira, sí existe, es verdad que existe la influencia de tu entorno energéticamente hablando y que así como una persona, por ejemplo, si usted estás enfermo, te puede enviar, no sé, bendiciones y tú sentir que esas bendiciones realmente te funcionan, o te sirven o te suman. También hay personas que te envían malas vibras en el fondo porque están proyectando su propia oscuridad. ¿Ya? Y Claro. eso es muy humano, eso no es como algo muy raro, es algo superhumano. Y sí es verdad que como igual es energía, tú igual vas como percibiendo eso y eso también te carga. Pero lo que yo te decía, con el tema de los hechizos y todo este asunto, que el tema del show, o lo que no consideramos, es que nos gusta responsabilizar a cosas externas con respecto a estos bloqueos que O estamos involucrar viviendo. espíritus y cosas así, o sea, que a veces no Sí, tienen que ver. a veces no tienen que ver, normalmente no tienen que ver. Cuando yo hago una limpieza energética, normalmente me doy cuenta más bien que hay creencias limitantes, emociones atrapadas, programas instaurados, que realmente es lo que está bloqueando un poco más a las personas. Esa es la normalidad.
Lo que está pasando más frecuentemente. Pues. Sí, pero eso no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que tú le digas, no, usted tiene, no sé, una entidad que está allí montándose en su cabeza y le está chupando toda la energía. Tienes Sí algo que te hombros, en la pasa, espalda, que te cansa. sí, claro, sí pasa, pero no es, No es tan común no como la gente es- cree. Sí, no es lo más común. No es lo más común. Y en este mundo, como te decía, holístico, hay como muchas cosas. Hay como para todos, realmente. ¿Eso lo verías como parte de otra dimensión y que llega a nuestro mundo o es paralelo, o sea, paralelo con lo nuestro o tú sientes que están aquí siempre? Bueno, mira, yo creo que para que entendamos eso, partamos de la idea de de que todo es energía, ¿ya? Ya. Todo es energía y no solamente lo estaba diciendo yo, en el fondo la ciencia también está dándose cuenta que la materia en el fondo es como energía vibrando a cierta frecuencia, ¿no? Entonces, hay diferentes dimensiones, hay diferentes frecuencias. Claro. Todo lo queremos ver como de esta forma como cuadrada. Cuando hablamos de este tema espiritual o este tema místico o energético, no, la energía no funciona de una forma cuadrada, ¿ya? No funciona como de esa forma, Claro, no se mueve como nos movemos no se puede nosotros. con el espacio. Por eso yo te decía, ¿no? Me pasa mucho con las personas que de pronto no tienen mucha información, que cuando yo les digo que hago las limpiezas, dicen, pero va a venir a mi casa o tengo que ir yo presencial, es necesario, y yo les digo no. Y siempre muchas veces quedan así como que, ¿cómo? No tengo que poner la cebolla en la nevera, el ajo en la... No, es que no hace falta que la persona se quede ahí, Claro. ¿ya? Pero, por ejemplo, a ver, te puedo hacer una pregunta para que la gente sepa, ¿ya? Cuando tú piensas en el tema, si te dicen un tema como espiritual o místico, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Realmente yo, porque he sido criado también con la iglesia, Ajá. o sea, piensas en Dios, o sea, en lo espiritual, tú me dices espiritual, yo pienso en Dios. Y también he tenido, o sea, no he tenido experiencia, pero he escuchado de muchas experiencias de personas que también hay espíritus malos, como quien dice, cosas malas, y lo relaciono con todo. Yo no me, o sea, fuera de chinazo no me cierro a nada. Ya. O sea, no se puede dar eso por fuera. yo creo en todo. O sea, Ajá. ¿cómo te digo? Yo soy lo contrario a un ateo. Yo creo en todo. Yo Ya. creo que todo puede ser y todo puede existir y todas las cosas pueden pasar. Porque si nosotros existimos y date cuenta de que funcionamos a partir de piezas que si lo verías de otro modo, ya porque se sabe, se estudió la ciencia, Ajá. pero la gente no comprendería. No comprendería por qué el corazón bombea. Uno no comprendería por qué ese montón de masita que uno tiene en el cerebro funciona, por qué nos hace hablar, por qué tenemos estas funciones motoras. Entonces yo pienso que básicamente todo puede ser posible. Y cuando me hablan de lo místico, yo digo lo espiritual, yo digo, está bien, lo espiritual existe, pero no, o sea, yo no divago, no me meto tanto en las cosas porque no me gusta, o sea, no, Sí, claro, lo está veo bien. así, lo respeto. Yo, eso, lecturas y todas esas cosas no los hago, no me gustan a mí personalmente relacionarme con eso, pero lo respeto y creo firmemente en que Sí, claro. son reales, pues. Pero, por ejemplo, ya, que como para hacer, y esta opinión la necesito súper sin filtro, ya, para poder expresar la realidad. Si a ti te dijeran, ya, viene una persona a leerte las cartas, ¿cómo piensas tú que va a ser esa persona? ¿O qué te imaginas tú cómo es que va a ser? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pero físicamente. Sí, descríbemela, ¿cómo está vestida? ¿Qué trae Es que esa encima? gente, ¿Cómo imagínate, está? ya ¿Cuál es la, el mood? la A cultura ver. que viene con uno, lo que uno ha Perfecto, aprendido, pero es eso es lo que como necesito. que pareció un hippie, Ajá. no sé, unas trenzas, Ajá. una perlita aquí en la frente, o sea, son Claro. cosas así más o menos, un montón de collares, pulsera, cosas artesanales. Eso es lo que más o menos uno se imagina porque es lo que uno se ha criado también. Y eso es la cultura también de las películas, que le ha hecho a la persona, le ha hecho creer que un espiritista o lo que sea que hagan de esa misma rama, tiene que verse así. O sea, como que tiene que tener unas poco de cosas de protección, viene con unas ramas en el bolso, o sea, cosas así. Eso ya viene en la cultura de que nos los han inculcado desde niños. O sea, tú ves en una película hasta de Disney
¿Y qué son las brujas, como quien dice? Ajá. Son unas señoras ahí con la nariz así, Claro. con una verruga acá. O sea, ya uno trae eso porque quizás quien lo pensó antes y a uno le venden esa imagen. Entonces, a cualquier persona que tú le preguntes, básicamente es como lo mismo que te va a No, responder. dijiste una cosa súper curiosa. Voy a retomar ¿Cuál? todo lo que dijiste, pero dijiste una cosa, el tema de las brujas, ¿no? Que uno de pronto se siente, bueno, para mí fue todo un tema, imagínate. Yo te contaba que yo iba a ser monja. Monja, claro. Yo, sí. O sea, sí, con todo el respeto, de monja a bruja. Sí, exacto. Entonces, el tema de cuando empezaba a decirte bruja, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo empiezo a hacer todo este tema, vienen y dicen como, el tema de las brujas, para mí era, ese tema de bruja me genera un conflicto, pana, sí. O sea, de verdad es como, quise, Te da como rabia al principio, me imagino. sí, al principio me daba mucha rabia porque decía, yo no soy bruja. ¿Por qué? Yo no estoy haciendo brujería. O sea, porque uno resume la brujería algo así, ¿sabes? Como una persona que viene como con un turbante, que tiene como unas cartas, unas velas, una situación. Sí, todo oscuro, unas velitas, una Claro, cosa. o que se le voltean los ojos y todo el tema, ¿no? Claro. Entonces, viene aquí Doña María, así como que yo no tenía nada de eso, no tengo nada. Sí. O sea, físicamente normal. O sea, Sí, yo siempre he sido así. Siempre he sido como, nunca fui de usar muchas cosas como emblemáticas. Uso ciertas en algún momento. Por ejemplo, esto es un ojo de tigre, ¿ya? Pero Claro, es para como ti. una cosa mínima que suelo usar y soy muy específica cuando uso algo. El tema está, a lo que no me quiero perder con el tema de las brujas. El tema está que eso fue una vaina súper heavy porque fue un choque cuando a mí me decían bruja. Es que tú eres bruja y esta gente que... Estaba No, y rabia. mi gente, imagínate. El tema que te decía del contexto inicial, como toda esta gente que... Venías de la iglesia. De la y todo iglesia. Ahora Laura, o sea, soy de que iba a ser monja bruja. eso. Claro. Entonces, Antes se ponía un turbante, ahora te lee. sí, y a mí me daba mucha rabia, muchas cosas me daban mucha rabia, pero una de las cosas que me daba rabia al principio era que me dijeran bruja porque yo no me veía como haciendo este hechizo, estas velas negras, montando amarres y haciendo cosas. Pero las personas te percibían así en tus lados más oscuros. Todavía Decían como me que, piden eso, estoy haciendo un live y lo primero es que yo digo, yo trabajo con ángeles, yo trabajo con ser de luz y me dicen, usted puede hacer amarre. Y yo, amiga, sí puedo, pero no lo voy a hacer. No, mentira. amiga, o sea, aparte que mira, paréntesis con el tema de los amarres. O sea, yo siempre lo digo, mira, me tocan esa tecla y yo canto. De verdad es que le tengo un tema a eso. O sea, un amarre técnicamente consiste, ¿ya?, en hacer un ritual para que una persona, una pareja o alguien que tú quieres se quede contigo. Claro. Y entonces me viene esta pregunta, cuando me hacen me lo piden, yo digo, aparte de que yo siempre aclaro que yo no hago ese tipo de rituales, ese tipo de cosas, yo digo, ¿cuán poquito te tienes que querer, en dado caso, si fuera posible amarrar a alguien para tenerlo allí? Sí, porque si esa persona no quiere estar, que no esté. ¿Me entendéis? O sea, cuán poquito tiene te tienes que lógica, querer. en realidad. Eso no tiene lógica y por eso es que este tema de la sanación sin show es algo que yo me meto mucho en este asunto porque la manera de percibir la ayuda holística o estos temas espirituales es muy pobre, ¿sabes? Pero, o sea, en todo caso, ¿crees que sí funciona? O sea, sí lo hacen y sí. Mira, existen los amarres, los amarres, los endulzamientos son rituales que sí existen y son rituales de baja vibración. ¿Ya? Son rituales que se hacen con entidades de baja vibración. Si la persona que le están haciendo eso anda vibrando bajo, se puede conectar y sí se puede ver sometida a eso. Eso es lo que te iba a preguntar. Que, Sí, o sea, sí la se puede. persona puede estar propensa y hay personas que Claro, no le puede. igual que un hechizo también te puede afectar, claramente, sí. Sí, ¿cómo pueden hacerte algo y que no te afecte tanto? Eso es todo un mundo. El tema es que a mí me quieren encasillar o me decían como, eres bruja. Entonces yo me molestaba porque yo decía, bueno, si yo trabajo con ángeles, o sea, amiga, o sea, No discúlpame. le lanzas hechizos a nadie. Me siento a leer con Arcángel Miguel los bloqueos de la gente, entonces perdóname, no trabajo esas cosas y fui súper jugada en todo ese asunto hasta que entendí, me llegó la luz, la información, porque uno a veces sufre por ignorante. Sí, ¿Ya? Entonces, normalmente. cuando me llegó la información de que las brujas en el fondo históricamente eran... ¿Quién eran las brujas? O sea, ¿de dónde salió eso? Eran las mujeres que estaban adelantadas de alguna forma a su tiempo. Estas eran mujeres intuitivas, las mujeres inteligentes, las mujeres Inteligencia. rebeldes. La brujería empezó con la inteligencia y Exacto. con la ciencia. O sea,
se agarró la ciencia y la brujería, hechicería de la mano, y las personas o sea, en su gigantesca ignorancia empezó a tirar las de brujería, brujas y hechiceros. Entonces ahí, bueno, empezó lo que todos sabemos, que quemaban a las personas y todo eso. Y muchos inocentes, bueno, todos inocentes, literalmente todos, porque yo no creo que, bueno, quizás había personas malas. Pero el hecho de que en esa ignorancia se jodió tanta gente de una manera que no tenían culpa ni nada. Y de hecho no tenían nada que ver tampoco con lo espiritual ni nada de eso, sino simplemente que, coño, sabía que el fuego se podía utilizar de otra manera. Brujería. Sí, ¿no? Y claramente sí existieron personas en el pasado, obviamente esto es histórico, esto es espiritual y siempre ha existido el tema de los ritos y todo ese asunto. Sí, obviamente. Pero claro, la energía es un don, o el manejo de la energía en el fondo. Es un don, es un don, es una herramienta que está allí en teoría para ocuparla, en teoría para el bien, ¿ya? Obviamente hay personas que, como cualquier tipo de herramienta que exista, o sea, hasta el internet, o sea, se puede usar para el bien o para el mal. Hay gente que decidió hacer las cosas mal y todo este asunto, pero a lo que voy es que es el juicio, no es el rito. Lo de la persona. ¿Ya? Sí, no es el rito, o sea, por lo menos yo tengo personas que, bueno, que en su momento, y me pasa cuando estoy haciendo un live, cuando ando haciendo un live de tarot, estoy haciendo un live de tarot y obviamente me entran muchas personas que me preguntan cosas, a las que ayudo, pero también hay gente que se pone a señalar, no sé, me han dicho hija del diablo. Obviamente, siempre va a estar eso. Sí, no, y aparte que yo siento es muy interesante ese punto porque yo literal siento la mala vibra de las personas. No es que, vi esto. No, es que yo de hecho, he tenido que aprender a protegerme más para que eso, la energía sí, porque uno literal siente la rabia de las personas. Hija del diablo y cosas así, y que si estafadores, y yo digo, o sea, es como, en el fondo es como el juicio. Yo siempre digo a las personas que están en el live, ¿no? Y eso lo aprendí, que en el fondo todos proyectamos nuestra oscuridad. Coño. Todos proyectamos una oscuridad. Porque ponte el único que en el fondo no la proyecta es Afro. La tiene en el exterior. No. Sí, pero al final todo el mundo mira, porque ponte tú a ser honesto. O sea, si tú estás, no sé, en una red social, viendo live, pasando, de cualquier cosa, te pasas un live de tarot. Tú no crees en el tarot. Tú crees que las personas son estafadoras. ¿Qué haces metiéndote? Comentando. O sea, tenés que tener un problema con tu vida porque la gente feliz no jode, sinceramente. Siempre ha estado el que si no te gusta sigue de largo. O sea, claro. ¿para qué te vas a meter ahí? Pero sabes como lo jodido que tenés que estar por dentro, o sea, lo mal que tenés que estar por dentro para dedicarte a meterte en un live de algo que no te gusta y no crees para comentar ese tipo de cosas cuando no, o sea, es como, yo siempre digo que es la proyección de la propia obscuridad de las personas. Lo que tiene la persona adentro. Sí, lo que tiene la persona adentro. Y de eso se trata en el fondo el tema de las terapias holísticas. Conectar con eso que tienes adentro, con eso que eres tú. Y cómo eso se relaciona con el cuerpo. Porque no sé si sabes, ¿no? Pero, por ejemplo, las terapias holísticas ayudan mucho a personas que sufren de ansiedad. No sé. ¿Sí? De verdad que ayuda mucho. Y ayuda a encontrar... es que, o sea, no sé. Pero la ansiedad yo pienso que, o sea, obviamente es de la misma persona. Tú lo puedes... Bueno, si con eso lo ayudas a la persona que me imagino que se encuentre con el interior, creo yo que ahí es cuando dicen como que no es necesaria tener ansiedad o esta cosa la puedo controlar así o puedo sobrellevar las cosas mejor. Sí, lo que pasa es que con las terapias holísticas, por ejemplo, bien enfocadas, obviamente, si te vas a quedar con pendejada, obviamente te vas a ir por el camino de perder tiempo de tu vida, ¿no? Como lo venimos hablando. Claro. Pero si tú te enfocas, ya con ese uso de esa información, tú puedes entender qué bloqueos tiene esa persona. Porque, tú puedes decir, no, es que vengo porque estoy súper ansioso. Ok, la ansiedad en el fondo es un síntoma de una realidad más compleja que puedes estar teniendo. Y que tú quieres ver pero no ves. Claro. O que tú que medio ves pero no entiendes.
Y de eso en el fondo se trata las terapias holísticas, en el fondo descubrir qué te está bloqueando y que tú puedas aprender a entrar en tu propio proceso de autodescubrimiento y de sanación. Claro, es como que te ayuda a que tú mismo, o sea, a que te superes, como quien dice. A que te consigas, a que conectes con tu propósito, a que aprendas a cómo lidiar con todo lo que está pasando dentro de ti de una forma, ojalá honesta y compasiva también contigo, que es algo que se pierde a veces. Mira, para cerrar te quería hacer una última pregunta. Dígame. ¿Qué es lo más loco que te han dicho o que te ha tocado hacer? O, no sé, el tema más loco así. Mira, es que ese top, Que da curiosidad. ese top 10. O las tres locuras más grandes que te ha tocado vivir. O... Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, cuando hay una sesión muy particular que la recuerdo, porque hay muchas. Hay una sesión de seres fallecidos que una vez estaba haciendo, que ya no me dedico a hacer sesiones de seres fallecidos. Pero en ese momento estaba haciendo una sesión. Yo estoy súper acostumbrada a que cuando voy a hacer una sesión de seres fallecidos, con la hago online y de pronto falle el internet y todo eso es normal, pasa mucho porque es parte del proceso, ¿no? Y ya, para mí, ya estaba acostumbrada a que me pasaran muchas cosas, a sentir, a recibir información. Pero una vez estoy leyendo una señora, yo siento que la señora me dice no, que había pasado una situación de injusticia. En ese momento yo no sabía de que había muerto. ¿Ya? Solamente estoy empezando a canalizar, a recibir la información porque yo no pregunto nada. Tú ves la imagen y ya. Yo empiezo a decir, yo no pregunto nada. Entonces, empecé como a sentir que la persona me decía injusticia, y yo sentía que esa señora estaba pero arrecha, o sea, esa señora estaba molesta, esa señora yo decía, pero señora, cálmese que la necesito escuchar, ¿ya? Y en uno de esos que ella estaba comentando, obviamente la situación era súper heavy, de cómo ella había muerto, una injusticia que hubo con el dinero que quedó de su herencia, bueno, en fin, hay muchas cosas muy fuertes. Claro. Pero la señora estaba tan molesta, empezaron las luces de la habitación donde yo estaba, todo empezó a prender, a apagar hasta que se apagaron. Ay. Y tuve que terminar la sesión con la batería que me quedaba en la compu y la luz de un teléfono. O sea, con una linterna. Y con la luz del teléfono que tenía, así tuve que terminar la sesión. Pero como eso, muchísimas cosas. Sí, han pasado casos así súper complicados. No, y es una lata, por ejemplo, cuando tú te montas en el ascensor, que es una cosa que todavía me pasa, ya la manejo mejor. Cuando tú no estás en una sesión, estás viendo tu vida. Pero yo siempre recibo información o recibo energía. Entonces, de pronto tú te montas en un ascensor tranquilo y empiezas a sentir una energía pesada de alguien o asquerosa y estás loco por bajarte porque literal, me pasa que a veces no soporto a las personas, pero literal no me han hecho nada, no me han dicho nada, pero la energía de las personas no. Lo que radian te molesta, te incomoda. Sí, bueno, ya he aprendido cómo a manejar eso, pero igual es complejo. Coño, Laura, muchas gracias. No, agradecido, gracias a ti. bastante agradecido con que estés acá. La gente, bueno, no se caguen. Todo está bien. No, mentira. Gracias por venir y coño, buenísimo aprender todo esto porque yo obviamente ya lo había visto y lo conozco, pero por encimita. O sea, no tenía idea de tantas cosas, ni de que tenían tanta comunicación con los arcángeles, esas cosas así, ni idea. Yo lo veía así por encimita, como que te leen una vaina, te hacen esto, te hacen lo otro, pero de verdad, buen punto y buenísimo cómo te expresaste y gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, mi gente, gracias por compartir este episodio conmigo y con Laura. Nos vemos en la próxima. Chaito. Vale, mi pana, me regalan en la roca. Dime, parcerita, yo ando aquí en la misma nota. Vamos para Guaira. Yo soy el chambito que no te van a con vaina.